que seamos transformados, de que podamos ver mejor, de una forma tal vez más clara, las enseñanzas que hay en las Escrituras y sobre todo que nuestras almas sean convencidas de tal manera que podamos adorar al Señor con todas las cosas que hacemos. Pero pues en medio de tanta debilidad, como siempre, hay que rogar la gracia del Señor, así que oremos. Padre maravilloso, gracias te damos por este día, esta mañana. Primeramente por tu presencia gloriosa, pero también, Señor, por el compañerismo que podemos tener con tus hijos de otras iglesias locales. Nos has dado esta bendición, Señor, la cual, como nos decía el hermano en el devocional, podemos valorar y aprovechar, Señor, solamente por tu misericordia. Ahora, Señor, queremos estar a tus pies, oír tu voz. Rogamos misericordia, gracia sobre gracia. Que nos enseñes, Señor, que nos transformes. Que podamos, Señor, nosotros abrazar las Escrituras como Josías cuando la escuchó y se enterneció su corazón. Danos, Señor, un corazón dispuesto para servirte siempre. Y en este tema, Padre, fortalécenos en esta mañana, Señor, y enséñanos. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. El tema que me ha tocado, amados hermanos, es un tema, pues, realmente importante, pero es un tema controversial. Y son uno de esos temas que muchas veces, hablando con pastores amigos, no se quieren tocar, como que no se quisieran tratar en las mismas iglesias, porque parecería que uno como pastor está echando el agua para su finca. Ya aquí en este contexto sirve bien esa expresión. Y tiene que ver con todo este tema de diezmos y ofrendas. Como lo notan, claro, un asunto, ¿no? Así como complicado. Pero hermanos, un tema que hay que enseñar. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, ustedes recordarán que había una dificultad en cuanto a unas divisiones que habían en la iglesia. Que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Habían varios problemas, por ejemplo, con relación al sostenimiento económico que la iglesia de Corinto no le daba al apóstol Pablo. Un tema delicado, por supuesto. Aún así, el apóstol no dejó de tratar el tema. Les enseñó qué era lo que tenían que hacer. Les dijo, yo renuncio a este derecho, pero les enseñó el tema. Y como pastores tenemos que hacer lo mismo muchas veces, aunque los temas sean delicados, enseñar el tema. Y que Dios bendiga a su iglesia. Tenemos que tratar el tema del diezmo, pero cuando hablamos de asuntos económicos no dejan de haber suspicacias, no dejan de haber personas incómodas. Por supuesto, somos conscientes que existen muchos falsos pastores, falsas iglesias que han usado la religión precisamente para sus fines económicos egoístas. Eso es cierto, no se puede negar. No son pocas las supuestas iglesias que abusan de los hermanos, teniéndoles solamente como una fuente de ganancia, abusando, por supuesto, de ellos. Desde tiempos antiguos ha sido así. Desde la misma Escritura podemos encontrar que ya se hablaba de estos hombres. En cuanto a nuestra tradición reformada, recordamos que uno de los puntos claves que llegaron a tratarse en algún momento fue el tema de las indulgencias. ¿Y qué es eso? Un abuso económico, por supuesto. Enseñarle a las personas que podían sacar su alma o el alma de algún familiar por meter una moneda en una vasija. Pensar que la salvación se podía comprar de esa manera fue una de las cosas claves por las cuales lucharon los reformadores. Porque teníamos allí en la iglesia, y aún lo seguimos teniendo, este abuso que estaban viendo a las personas como una fuente de ganancia. Sin embargo, noten que tenemos pagos de misas, indulgencias, esto sigue estando firme.
todo para comprar la salvación con dinero. Pero por otro lado tenemos iglesias, pudiéramos llamarlas protestantes o algo así. Y en estas iglesias o supuestas iglesias también podemos encontrar que se está enseñando esta falsa doctrina de la prosperidad. Una falsa doctrina que tiene como fin principalmente poder sacar más y más dinero de las personas que asisten a sus iglesias y donde, como sabemos, realmente los únicos que prosperan son los líderes y los demás no encuentran esta prosperidad que tanto se enseña. De tal manera que podemos encontrar en muchos bandos, en muchos lugares, en muchas supuestas iglesias, personas que están pensando en su lucro personal. Pero eso no nos debe extrañar, porque la Escritura lo advertía. Por ejemplo, entre varios pasajes tenemos 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Quisiera que abrieran sus Biblias allí y miráramos este pasaje. Y quiero que noten allí, amados hermanos, cómo el apóstol Pedro muestra este tema como algo que no debe extrañarnos y algo que no se vino a dar en la iglesia cristiana, sino que se daba desde tiempos antiguos. Así inicia, nótenlo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y ahí viene. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, noten que no es un tema de extrañarnos, porque el apóstol dice, hubo también falsos profetas. Esto es algo que se ha dado en muchos momentos. Si pudiéramos recordar, por ejemplo, a Balaán, que por lucro pensaba precisamente maldecir al pueblo de Dios y fue estorbado por el Señor, y tenemos allí un ejemplo muy claro de esto. Así que no debe extrañarnos. Pablo también nos habló en 2 a Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, de este mismo tema. Diciendo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y aquí viene esta palabra clave, ¿cierto? Avaros o ávaros, ¿cómo es? Ahí tenemos entonces cómo nos viene describiendo o nos va a describir el apóstol a estas personas, ¿cierto? Amadores de sí mismos, y nos muestra entonces su inclinación y su pecado con relación a estas cosas. Y bueno, la lista sigue: vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, etcétera. Así que el Señor ya advertía desde tiempos antiguos, hermanos, que vendrían estos tiempos cuando falsos maestros estarían allí, falsos pastores estarían en la escena, estarían cerca de nosotros o dentro de nosotros también, con el propósito de tomar el dinero de los hermanos. Ese es su deseo, es lo que más quieren. Sin embargo, hermanos, también hay pastores verdaderos. Y este es un asunto que se olvida. También hay pastores verdaderos. También hay hombres de Dios, también hay iglesias del Señor. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque normalmente está ocurriendo este movimiento del péndulo, ¿cierto? Donde nos vamos de extremo a extremo. Donde podemos ver entonces que una persona estaba en una de estas iglesias y de pronto, claro, ofrendaba, daba su dinero, pero entonces ahora llega a una iglesia correcta y dice, no, eso ya no hay que dar es nada. Sí, ahora no, nada. ¿Sí? He escuchado hermanos que están dentro de nuestras iglesias diciendo, es que imagínense, es que hay que pagarle al pastor. ¿Sí? Le hablan a uno así, entonces uno queda como
preocupado de qué es lo que me está diciendo este hermano. Por supuesto, pero claro, no en el contexto tal vez que él tenga en su mente, sino en un contexto bíblico, santo, correcto. Entonces noten, hermanos, hay pastores de Dios, hay iglesias de Dios, y sobre todo y puntualmente es que, como les decía hace un momento, estos pastores deben enseñar todo el consejo de Dios. Y parte de ese consejo de Dios es hablar de estos asuntos que, si miramos el Antiguo Testamento y principalmente Levíticos, usted se dará cuenta que es de suma importancia. Ahora pudiéramos hacernos varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero decimos el Antiguo Testamento ya no aplica, ¿cierto? Bueno, toca mirar que sí, que no. Hay cosas que por supuesto no, hay otras que sí. Entonces hay que analizarlo con cuidado, no es tan fácil, no es como simplemente dar un brochazo y listo, esto quedó. Así que en la iglesia debemos enseñar de la salvación, de la adoración, de los roles de la familia, pero también tenemos que hablar de temas como diezmos y ofrendas, como lo enseñan las escrituras. Así que, teniendo pena ajena, tenemos que nosotros pararnos y enseñar estos asuntos. Tenemos que hablarle a la iglesia y tenemos que esforzarnos por mirar lo que las escrituras enseñan al respecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que en esta primera oportunidad vamos a hablar un poco acerca del diezmo. ¿Sí? Hay muchas teorías por ahí, hay hermanos que en el diezmo ya no, porque eso hacía parte era de la ley. Entonces cuando alguien enseña diezmo, menciona la palabra diezmo, dice, ese es un falso maestro. Que hacía parte de la ley, se nos dice, y por supuesto que sí, pero únicamente, o es más amplio el tema. Así que, ¿qué es el diezmo? Vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué es el diezmo? La palabra diezmo yo creo que es sencilla para todos, ¿cierto? Es la 10ª parte de algo, significa 10. Así que, como veremos, diezmar sería dar la 10ª parte de las ganancias, ¿cierto? De lo que alguien gana en agradecimiento al Señor y para el extendimiento de su obra. Pero quiero que vayamos al Antiguo Testamento y analicemos algunos textos supremamente claves que nos empiezan a iluminar. El primero de estos tiene que ver con Abraham. Vamos a mirar entonces Génesis 14, verso 17 al 20. Génesis 14, 17 al 20 nos dice, hablando de Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, este pasaje es interesante. Es el primer pasaje donde aparece nuestra palabra, donde aparece el hecho de que se le da la 10ª parte a un sacerdote de Dios, pero note que no hay ningún mandato. Nadie le pidió a Abraham que hiciera esto, o por lo menos no lo tenemos de aquí escrito en las escrituras, ¿cierto? Que es lo que nos interesa. Si está escrito es para nosotros, si está revelado. No hay ningún mandato, nadie le dijo que lo hiciera, sin embargo, él lo hace. Y lo hace, noten, en este contexto religioso, en ese contexto. Él es el primero entonces que vemos en las escrituras diezmando, haciendo esta tarea, haciendo esta labor. Ahora bien, seguimos avanzando en las escrituras y luego pasamos a Jacob. En Génesis 28, 18 en adelante. Génesis 28, 18.
Dice allí, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Una vez más, noten, no tenemos aquí ningún mandato, pero vemos a Jacob comprometiéndose con Dios a hacer algo, y precisamente a apartar el décimo para el Señor. Así que tanto en el caso de Abraham como en el caso de Jacob, uno no sabe por qué ellos hicieron eso. Pero ahí está, la Biblia nos cuenta que lo hicieron. No sabemos entonces si hayan sido enseñados o no, si hay alguna tradición o no, porque la Biblia no lo revela de esa manera, pero es evidente que lo hacen, ¿cierto? Ahora bien, aún no se había organizado la adoración pública del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Por lo tanto, noten que estas dos acciones de ellos no hacen parte de ninguna ley, no hacen parte de una ley ya impuesta sobre ellos como tal. Y es después, más adelante, cuando Dios organiza formalmente la adoración pública del pueblo de Israel, que podemos notar que ya hay una ley para hacer esto. Pero ellos simplemente los vemos comprometidos con hacer esto, adorando al Señor. Luego llegamos al Levítico, y ahí las cosas entonces cambian. Ya Dios empieza a organizar la adoración pública, ya está el tabernáculo de reunión para la adoración pública, y Dios dice qué cosas se deben hacer ahí en el tabernáculo, qué cosas no se deben hacer, y claramente entonces empieza a señalarles las maneras, las formas como ellos debían adorar al Señor. Ahora bien, es en el templo de Dios donde siempre se debe adorar. Curiosamente, la Biblia siempre nos muestra desde aquí que se organiza la adoración pública, un templo. Tabernáculo es un templo, aunque era movible. Luego vemos el templo de Salomón y otros, y ahora sabemos que este templo es la iglesia del Señor donde se debe adorar. ¿Qué cosas se deben hacer entonces en el templo, en el tabernáculo? ¿Qué cosas se deben hacer para adorar a Dios? Bueno, si hiciéramos la pregunta en general, sabemos que en la iglesia debemos orar, cantar, ¿cierto? ¿Qué más nos decía el pastor Jorge anoche? Dedicarnos a las escrituras. Pero falta ofrendar, ¿cierto? Son cosas a las cuales también venimos a la casa del Señor y son cosas que han sido establecidas desde tiempos antiguos. Ahora, debo apuntar algo bien interesante, porque algunos piensan entonces que las cosas del Antiguo Testamento no se aplican a nosotros, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el Nuevo Testamento nos enseña que algo del Antiguo quedó anulado, quedó anulado. Pero si el Nuevo Testamento no nos lo enseña, eso es algo que sigue firme, sea lo que sea, cualquier cosa. Porque nosotros tenemos una Biblia, amados hermanos, no un Nuevo Testamento. Nosotros tenemos una Biblia completa y el mismo Nuevo Testamento nos muestra que aunque algunas cosas de alguna manera pasaron del Antiguo, todavía hay enseñanzas para nosotros. Y a veces más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento y leemos que el Señor en algún momento dijo, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego Pablo en el Nuevo Testamento dice, ¿dice eso Dios de los bueyes o de nosotros? Y uno quedaría como, yo no sé. Pero él responde, dice, enteramente por nosotros. Entonces es algo bien interesante. Nosotros tenemos una Biblia, así que hay que mirar entonces. ¿Qué cosas del Antiguo Testamento aplican para nosotros y qué no? ¿Y de qué manera podemos sacar enseñanzas para nosotros del Antiguo? Ahora, vamos a Levítico 27, verso 30 en adelante.
Leemos allí. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ahora sí. Y nos dice que para el pueblo de Israel Dios entonces estaba dando esta orden de diezmar, ¿cierto? Nos dice que habría que diezmar, nos dice qué y cómo, nos empieza a enseñar muchas cosas, pero particularmente sí aparece este pasaje ahora aplicado al pueblo de Israel. Deuteronomio, capítulo 14, verso 22 en adelante. Deuteronomio 14, 22. Allí encontramos el mandato claro de Dios para este pueblo con relación al diezmo. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Ahora, conforme a este pasaje se amplía la enseñanza para el pueblo de Israel. Ya nos muestra muchas más cosas que debían hacer, por qué, para quién. Bueno, por ejemplo, ¿qué se debía diezmar? Como ellos eran granjeros y ganaderos, debían diezmar de esas cosas. El pasaje nos dice que debían diezmar de la tierra, es decir, de sus sembrados, del fruto de los árboles como frutas, y también del ganado, ¿cierto? Esos eran entonces en aquel entonces los ingresos de un israelita, y por lo tanto de eso debía diezmar. ¿A dónde debía llevar el diezmo? Nos dice precisamente que el lugar que el Señor escogiere. Allí tenían que llevarlo, no podía ser en cualquier otro lado. Precisamente se nos muestra en este pasaje una dificultad, y era que si no podían estar yendo seguido porque vivían lejos, entonces tenían que guardarlo para llevarlo en un momento específico. Malaquías 3:10 nos dice una expresión muy clara: traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? ¿Cierto? Sería la pregunta que debemos hacernos. Y alfolí es un granero. Eso es, un granero. Así que está diciendo, traed los diezmos al granero, ¿cierto? Ahora, ¿cuál granero? Sería la pregunta. ¿Cuál granero? Dice el pasaje que traed los diezmos al alfolí, o Deuteronomio nos decía, traed al lugar que yo escogiere. Así que allí en aquel lugar había organizado un granero para meter precisamente estos diezmos que se estaban llevando. Por ejemplo, cuando dice traed los diezmos al alfolí, dice
y haya alimento en mi casa. Así que ¿dónde quedaba el alfolí? En la casa de Dios, llamémosla así. ¿Dónde quedaba ese alfolí? ¿Dónde estaba hecho? En la casa del Señor. Por eso une, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Allí entonces era donde quedaba este granero. Otro pasaje, de Deuteronomio 12:1 en adelante. Nos dice así: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Así que podemos notar que es al lugar que Él escogiere, donde Él escogiere, donde Él pusiere allí su nombre, a ese lugar debían llevar entonces los diezmos. Otra pregunta, ¿a quién se le debían dar? En el Antiguo Testamento, a los sacerdotes y levitas. Números 18:21. Leemos allí: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, según este texto, ¿a quién se le debe dar? A los hijos de Leví, a los levitas. Verso 26 en adelante. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y ahí viene, daréis de ellos la ofrenda de Jehová. ¿A quién? Al sacerdote. Así que, ¿a quién se le daban en el Antiguo Testamento los diezmos? Levitas y sacerdotes. Note cómo este era un tema que estaba claro para el pueblo de Israel en el Antiguo, ¿cierto? Otra pregunta, ¿para qué eran esos diezmos? ¿Para qué eran? Bueno, según leíamos un poco ya, podemos notar que es para el sostenimiento económico de los que servían a Dios en el pueblo. Según nos cuenta la historia bíblica, hermanos, el pueblo de Israel constaba de 12 tribus. El Señor le dio a 11 tribus de estas heredad, ¿cierto? Pero no le repartió esta tierra a la tribu de Leví. A ellos no les dio. ¿Ven? Los levitas no les dio igual que a los otros. ¿Por qué? Porque escogió esa tribu para que le sirviera a él, para que trabajaran en las cosas del templo de su adoración. Así que las 11 tribus debían dar estos diezmos como ofrendas para el sostenimiento económico de la tribu de Leví. Números 18, 19 en adelante. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos, para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti
y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces ahí lo tenemos de una manera clara. A esta tribu no le dieron heredad como los otros, pero Dios organizó las cosas para que ellos tuvieran entonces su sostenimiento, y era los diezmos que las otras tribus iban a dar. Esa es la enseñanza clara del antiguo, ¿cierto? Como lo notan, ¿dónde debía llevarlo? En el lugar donde Dios dijere, en su casa. ¿Para quién era? Sacerdotes, para levitas. ¿Qué debían dar? Pues de lo que ellos mismos hacían, grano, ganado, de acuerdo a lo que ellos hacían. Ahora bien, la mayoría de los textos que hemos leído hacían parte de una ley dada, por supuesto, para el pueblo de Israel como tal. ¿Sí lo notan? Esta tribu debía recibir de los otros este diezmo. Pero dos textos que leímos de Abraham y Jacob no estaban encasillados dentro de esa ley clara que el Señor estaba dando, y aún así ellos, entonces, de alguna manera, en el caso de Abraham sacó y dio el diezmo, y en el caso de Jacob se propuso en su corazón dar diezmo de todo lo que el Señor le diera. Ahora bien, ¿qué dice el Nuevo Testamento? La pregunta clave ahora. Mateo 23, 23. Palabras de nuestro Señor Jesucristo hablando con los fariseos, con los escribas, les dijo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Noten, como en casi todas las cosas el Señor Jesús viene a decirle a los escribas y fariseos sus errores en muchos temas. Por supuesto, ahora con relación al diezmo. Los fariseos, como siempre, todo lo llevaban a los extremos, y sobre todo en algunas leyes que ellos mismos colocaran, como el Señor lo dijo: ustedes quitan la palabra de Dios por sus tradiciones, y le daban mucha más importancia a sus tradiciones que a la palabra de Dios, y sus tradiciones las llevaban a los extremos. Algunas interpretaciones que ellos hacían de las Escrituras siempre las llevaban a los extremos, y entonces el Señor tiene que corregir. A veces eran extremos que descuidaban la palabra de Dios, y a veces eran extremos que parecían ponerle más cuidado a la palabra de Dios. Por ejemplo, con relación al diezmo, empezaron, según este texto, a decirle a la gente que tenían que diezmar la menta, el eneldo y el comino, y ya les explicaré cuál era el problema ahí. Pero con relación a los otros excesos, ni siquiera muchas veces habían comprendido correctamente la ley de Dios y la rebajaban. Por ejemplo, en estas expresiones que varias veces mencionó el Señor: oíste que fue dicho a los antiguos. No matarás, por ejemplo. Ellos enseñaban entonces, por ejemplo, que si una persona cometía el acto de matar a alguien estaba mal. Pero ellos no habían analizado la profundidad que había en el mandato, o lo que le llamamos el espíritu de la ley como tal.
Y el Señor viene entonces a enseñarla y dice, no, pero yo les digo que cualquiera, y voy a resumir, que odia o que se aira pecaminosamente contra su hermano, también es un asesino. Lo mismo ocurrió con la fornicación, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Entonces, como lo ven, ellos habían hecho unas interpretaciones donde en algunas cosas habían sido exagerados y con rigurosidad querían que el pueblo cumpliera ciertas cosas y en otras se habían era relajado. Se habían era relajado, amados hermanos. Ahora bien, tenemos aquí entonces que ellos están haciendo diezmar hasta las cosas más pequeñas y casi insignificantes como son la menta, el eneldo y el comino. Hacían que se diezmara estas cosas. Ahora, note que aquí no está hablando de que ellos tenían que diezmar lo que habían sembrado, lo de sus sembrados, como sí lo mencionó un texto anterior, lo que ellos estaban haciendo para ganancia, sino que los fariseos si veían que alguien tenía, por ejemplo, una pequeña huerta, como dice algún comentarista, entonces querían que diezmara de una pequeña huerta. Es decir, no estaban pensando en que cuál era el trabajo de esta persona, sino que si le, digámoslo así, si le nació un árbol ahí en el patio, entonces ese también hágame el favor y tráigame el diezmo de ese árbol. No, pero yo lo que siembro es, por decir algo, peras, o no, yo soy ganadero, no señor, me trae también entonces el diezmo de ese árbol. Es decir, habían cosas en las que ellos no debían estar pensando que se diezmara, pero estos si veían a alguien con una pequeña huerta o algo así, entonces hacían que diezmara también de esto, y esto se convertía entonces en una exageración. El comentarista Hendriksen, por ejemplo, dice, en realidad, como era habitual en ellos, esto lo exageraron, dando al Señor la 10ª parte de las pequeñas hierbas aromáticas que cultivaban en sus jardines y exigiendo a sus seguidores que hicieran lo mismo. Según entendían ellos, la menta aromática, el famoso eneldo y las tiernas semillas de comino, todas ellas usadas para condimentar los alimentos, debían ser diezmados. Ahora bien, en la ley de Moisés no se dice una sola palabra en cuanto a diezmar esto. Sin embargo, si una persona hubiera recordado este hecho a los escribas y a sus acompañantes, ellos inmediatamente hubieran respondido, ¿acaso la ley no exige categóricamente que todo lo que uno llegue a obtener tiene que diezmarse? Es decir, estaban llevando, hermanos, esto a un asunto exagerado, pero miren el pasaje. Estaban exagerando o siendo rigurosos. En el mejor de los casos, digamos que estaban haciendo las cosas correctas con relación al diezmo, pero justicia, misericordia, la fe, por supuesto, estaban desenfocados. Claro, lo estaban haciendo. Cosas supremamente importantes. El Señor dijo, dejáis lo más importante de la ley. Justicia, misericordia y fe. Sin embargo, era una exageración. Noten, hermanos, que el Señor no destruye o anula ahí el diezmo para este pueblo. Por el contrario, al final, en sus palabras, lo que dice es, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor no está anulando esta parte para ellos, pero está poniendo en orden las cosas. ¿Qué es más importante? La justicia, la misericordia y la fe, y no que ellos anden detrás de cada persona mirando a ver si tienen una matica por ahí a la que le puedan sacar el diezmo. Ahora bien, esto es necesario, dice el Señor, hacer justicia, misericordia y fe sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar, pero por supuesto sin esta exageración que los fariseos estaban imponiendo sobre las personas. Pero luego de mirar estos textos que básicamente resumen los que nos hablan del tema, entonces viene la pregunta, ¿deben diezmar los cristianos? Sí, de todas formas llegamos a la misma pregunta, llegamos al mismo punto. ¿Debemos nosotros diezmar o no? Vamos a responder así, sí y no. Sí y no. Pónganle cuidado. No
en el asunto o en el sentido de que no es una imposición como un mandamiento para nosotros como el que fue dado a los judíos, de un asunto de la ley o de una ley civil o religiosa, ceremonial. Entonces, no como un mandamiento dado de esa manera, no como un asunto, digámoslo así, de camisa de fuerza, no como un asunto legalista, ¿cierto? No como siendo duros con aquellos que no tienen, como estaban haciendo estos fariseos con el eneldo, con el comino y estas cosas. Pero sí, hermanos, en el sentido de que el tema de los diezmos nos educa a aportar para la obra del Señor en todo tiempo sin ser duros de corazón con la obra de Dios. Por supuesto, hay muchas cosas que pudiéramos sacar de enseñanza de los pasajes que leímos del pueblo de Israel. Nos está enseñando este tema a no ser duros o tacaños con el pueblo de Dios. Nos está enseñando a no ser míseros. La avaricia es uno de los pecados prohibidos en las Escrituras. Ahora, quiero que noten algo. Codicia y avaricia son pecados que muchas veces se tratan juntos, ¿cierto? Por supuesto, es correcto, pero no significa lo mismo. ¿Qué es codicia? Codicia es este deseo de tener más. ¿Qué es avaricia? Y esa es una pregunta clave. ¿Qué es avaricia? Y es no soltar lo que tengo que soltar. ¿Ven la diferencia? La codicia tiene que ver con querer tomar más. Claro que son como hermanas, primas ahí, ¿no? Pero la avaricia es no soltar lo que se tiene que soltar, ¿sí? Lo que se tiene que dar, lo que se tiene que hacer. Así que el diezmo nos educa precisamente para que la avaricia no sea uno de los pecados que estén en nosotros dentro de la iglesia del Señor, porque podemos decir, hermanos, sin lugar a dudas, que aunque hay muchos hermanos generosos para con el reino del Señor, hay muchos hermanos que les duele. Y ese es uno de los temas que nos habla el Nuevo Testamento. Cuando alguien da como con esa tristeza tan terrible de que caiga su moneda al fondo de la bolsa en la que se está recogiendo. Aquí es muy importante el cómo, la manera. Tal vez lo veremos después cuando hablemos de las ofrendas. Pero para recordarles, el Señor Jesús alguna vez se paró donde colocaban o echaban las ofrendas. Y se paró a mirarlos, qué era lo que hacían, pero cómo lo hacían. Y dice que una señora dio unas poquitas monedas de poco valor, pero otros echaban harto. Pero él dijo, no, esta fue la que dio más. Porque los otros daban lo que les sobraba, pero esta dio todo lo que tenía. Ahora bien, algunos nos dicen que como creyentes nosotros no y absolutamente no debemos diezmar, porque como lo vimos, el diezmo hace parte de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Y como la ley ceremonial del Antiguo Testamento se acabó, terminó con Cristo, entonces ya no debemos diezmar. Sin embargo, noten lo que hicimos. Notamos que el diezmo no solamente hacía parte de la ley ceremonial, sino que estaba desde antes, en hombres de Dios. Abraham y Jacob. ¿Sí? Ahora sí, la ley ceremonial ha pasado, pero antes de la ley ceremonial, Dios nos muestra que hubo hombres que tenían un corazón para servirle de esta manera. Y ahí es donde está el punto importante para nosotros como creyentes. O pudiéramos preguntarnos, ¿cómo es nuestro corazón con relación al dar? Esa debiera ser la pregunta. Porque si los hermanos dieran porque uno les dice que eso es una ley y que tiene que cumplirse, ese no es el espíritu cristiano, amados hermanos. Ese no es de ninguna manera. Así que pretenden algunos anular el tema del diezmo porque se encuentra así en esta parte, pero han olvidado que Abraham y Jacob, sin estar bajo esta ley ceremonial, diezmaron, tuvieron un corazón para diezmar y olvidan entonces que desde este punto de vista el diezmo trasciende la ley.
está más allá. Así que, en este sentido, nosotros debemos analizar lo siguiente, ¿cierto? ¿Debe el creyente diezmar? ¿Es una orden, es una obligación? Ahí, si lo pensamos de esa manera, ni siquiera estaríamos dando la enseñanza correcta. Ni siquiera estaríamos viendo el espíritu de lo que el Señor quiere. Muchas de las cosas, amados hermanos, que hay en el Antiguo Testamento, lo que querían era formarnos a nosotros en una mentalidad correcta. Por ejemplo, tenemos que, hablando del día de reposo, tenemos que guardar el día de reposo porque en el Antiguo Testamento encontraron a un hombre recogiendo leña y el Señor dijo, muera. Por eso debemos guardar el día de reposo. Esa es la razón por la cual nosotros debemos guardar el día del Señor. Eso es lo que nos debe motivar y mover. O es más, pudiéramos decir, no, el día de reposo no hay que guardarlo porque eso así era parte precisamente del antiguo pacto y con eso solucionamos el asunto. ¿O quiere Dios que con toda la enseñanza que encontramos en el Antiguo Testamento, nosotros vengamos a su día con una actitud de corazón correcta? ¿Qué será lo que quiere? ¿Qué debe haber en nuestros corazones? ¿Cierto? Bueno, claro que a algunos les gusta que se le impongan las cosas. Hay algunos que les gusta, pastor, pero tiene que decirme si sí o si no. Dígame si sí para hacerlo. Lo notan, les gusta, es como que tenga que haber una imposición allí. Pero la pregunta es, ¿no nos está dando Abraham y Jacob una enseñanza fuerte en cuanto a cómo debe ser nuestro corazón para con Dios y para con su reino? Toda la enseñanza del Antiguo Testamento que a manera de ley y de imposición se le puso al pueblo de Israel, no nos debe enseñar precisamente cómo debe ser nuestro corazón para con las cosas del Señor, para su reino. ¿No es esa la manera como debemos verlo? Así que en este sentido nosotros creemos que el diezmo aún hace parte de la vida del pueblo de Dios. Porque nosotros tenemos una Biblia, les decía hace un momento, no un Nuevo Testamento, donde el Señor nos haya enseñado algo que quedó totalmente obsoleto y sin sentido y sin ninguna consecuencia hacia nosotros. Miren, hermanos, es cierto que nosotros no damos o no debemos dar de alguna manera las ofrendas que daban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si hablamos de venir y traer a este lugar un animal para hacer un holocausto, decimos eso no, porque eso se cumplió ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Pero toda esa enseñanza que el Señor daba alrededor de esto, como por ejemplo que el animal tuviera que ser sin defecto, cosas que apuntaban al Señor Jesucristo, no nos enseñan o no nos debieran enseñar que lo que le damos al Señor debieran ser buenas cosas. ¿No podemos sacar enseñanzas así de esto? ¿No es eso lo que busca el Señor? Nuestro corazón, primeramente, más que nuestro bolsillo. Como decían algunos puritanos, si Dios le toca el corazón a alguien, también le toca el bolsillo. También. Ahora bien, es verdad, ya no estamos bajo esta ley ceremonial. Entonces se anula el hecho de que nosotros tengamos que aportar juiciosamente para el reino del Señor, para el avance del reino, para las personas que trabajan en el reino. Es más, y como lo veremos más adelante, encontramos en el Nuevo Testamento enseñanzas abundantes y claras de cómo ofrendar o diezmar. No. Si ustedes lo analizan, el pasaje típico que muchas veces usamos para hablar de las ofrendas, está hablando de una ofrenda particular que se llama la ofrenda para los santos. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros que hay que ofrendar? Si, vuelvo y repito, no está de una manera clara y abundante en el Nuevo Testamento. ¿De dónde lo hemos sacado? Del Antiguo, por supuesto, porque tenemos una Biblia. Pero como ven, amados hermanos, nosotros creemos o debemos pararnos es en la idea más bien de que el corazón que tuvieron hombres como Abraham y Jacob con relación al diezmo debe ser nuestro corazón. Esa debe ser nuestra actitud. Ese debe ser nuestro pensamiento. De ninguna manera, hermanos, diezmar porque se nos impone. Y no estoy diciendo que no se haga. Hay que diezmar, hermanos, de corazón.
hay que dar queriendo sacar adelante el reino de Dios. Y permítame ilustrarlo así. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted llega a su casa y le dice a su esposa, mira, te traje este ramo de rosas porque me toca? ¿Ve? Por ejemplo, las semanas, ¿cómo se sentirían? ¿Eh? Pero es verdad, le toca. Lo que pasa es que no lo debe hacer así, pero le toca, ¿no? Eso hay que hacerlo, eso es algo, pudiéramos decirlo, entre comillas, obligatorio. Uno tiene que amar a su esposa, ¿no dice eso el Nuevo Testamento? Por supuesto, tiene que ver con cosas profundas como santificar a la esposa, pero también este amor romántico, edificarlo, fortalecerlo. Pero si yo llego a ella y le digo, mira, te traje este ramo de rosas porque me toca, ella no lo va a recibir bien. Así que, ¿cómo venimos a la iglesia a darle al Señor de lo nuestro? ¿Porque nos toca? ¿Ven? Porque nos toca. ¿Cuánto fue que me gané? ¿Cuánto es el 10%? Saque la calculadora para no pasarme. Porque me toca esto. No, amados hermanos. Esa no debe ser la actitud. Nuestra actitud debe ser la de Abraham, la de Jacob. La de Abraham, que sin más ni más, dice el pasaje, después de que lo recibió el sacerdote, Abraham le dio a él los diezmos de todo. Y en el caso de Jacob, se compromete con el Señor y le dice, todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vamos a quedar ahí en continuará para la segunda, hermanos, para completarla con el tema de la ofrenda. Por ahora, reflexionemos y meditemos, amados hermanos, en lo que hasta ahora estamos viendo. Y roguemos principalmente al Señor que no tengamos un corazón duro para su reino, sino que nosotros nos demos todo a Él. Hermanos, nuestro esfuerzo, nuestra predicación, nuestro ánimo, pero por supuesto también nuestros recursos. Oremos. Padre, gracias te damos por este momento que nos das y por permitirnos acercar un poco más a todo este tema.